Muchas gracias por seguir con nosotros esta noche en Desafíos. Estamos hablando de un tema muy importante, la realidad del campo guatemalteco, de una propuesta que sale de Plataforma Agraria sobre desarrollo de las economías campesinas. Se ha incorporado a nuestra mesa de diálogo Israel Macario, que es de Plataforma Agraria, que pertenece a una coordinadora muy importante de este sector en Sololá. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Pero, Clara, habíamos quedado con un tema pendiente, con un ejemplo muy claro que queríamos dar para que la gente pudiera entender un poquito más el alcance del tema. Muchas gracias. Sí, el tema se refiere al sistema financiero. El sistema financiero en Guatemala ofrece financiamiento por productos. Hay financiamiento para cardamomo, para café, para azúcar, digamos, ¿verdad? Pero no hay financiamiento para una unidad de producción campesina que sea poliactiva. Ajá. Y cuyo resultado no lo midamos en términos de cómo fue la productividad en un producto, sino en el resultado de las diversas actividades de esta unidad campesina. Ajá. No hay una apertura para ese tipo de financiamiento. Esto quiere decir que el sistema financiero no reconoce a las economías campesinas como sujetos económicos. Nuestro punto importante aquí es que las unidades de producción campesinas sean reconocidas como sujeto económico. Bueno, siempre hemos hablado, cada vez que hacemos un programa sobre la mediana, las pequeñas y las microempresas, sobre el acceso al crédito, que es uno de los temas que siempre termina siendo el principal obstáculo para que un pequeño empresario pueda desarrollar. Lo mismo ocurre con ustedes, o sea, al no ser reconocida una unidad, es muy difícil poder acceder a todo este tipo de líneas o de financiamientos para poder echar a andar sus proyectos. Esa es la realidad que hoy viven. ¿Qué cantidad de personas se hace en porcentajes rápidos, en un esquema de aquellos que se dedican justamente a los grandes cultivos, a los más conocidos del país, pero la gente que tiene más posibilidades de crecer y no lo puede hacer porque no es reconocida financieramente? Bueno, nosotros haciendo unos cálculos muy breves, yo casualmente aquí tenía algunos, nosotros pensamos que hay alrededor de 650,000 explotaciones campesinas en Guatemala. Estamos hablando de más de 3 millones de personas vinculadas con este tipo de actividad y con este tipo de lógica, que tenemos que entender que los modelos, cuando hablamos así de manera abstracta, no son quirúrgicamente nítidos, por supuesto, claro. Pero lo esencial está en esto, ¿verdad? Nosotros pensamos más de 3 millones de personas, más o cerca de la mitad de la población rural en Guatemala. O sea, estamos hablando de un muy importante universo y estamos explicando de esta manera por qué es que no se ha logrado el desarrollo rural. Hay muchas explicaciones, pero una muy importante es que no hayamos entendido los economistas que hay una forma de hacer economía que no es la forma dominante. Bueno, ¿cuál es el ejemplo y cómo ustedes a través de Plataforma Agraria logran dar a conocer la realidad que justamente vive este grupo al que usted representa en Sololá? Uno de los ejemplos es, en Sololá hay 16 municipios de extrema pobreza, para empezar, ¿no? ¿Cómo contrarrestar esto? Sabiendo que Sololá es un área turístico también productivo. Claro. El detalle es que no hay políticas de gobierno, en consecuencia del Estado, que permite potencializar las actividades, las diversas actividades de las comunidades y las organizaciones campesinas. Llámese así, por ejemplo, crianza de peces, malanga, yuca, frijol asociado con milpa, más no solamente milpa como el sistema hoy por hoy ofrece, ¿no? Claro, es decir, claro. Va fertilizante, venga un campesino como que estuvieran viendo 2020 enfrente del campesino, ¿no? Y que aquí va nomás su paquete tecnológico. Más bien la actividad campesina, hemos hecho el estudio mediante un diagnóstico rápido participativo donde evidenciamos 27 estrategias, formas de sobrevivencia y de garantizar el alimento al campesino. El detalle es que no hay un acompañamiento financiero ni técnico y para hablar de economía campesina es que tampoco hay un mercado para la población donde empieza a generarse ingresos. Nosotros privilegiamos la seguridad alimentaria. Yo creo que son actividades que debiese contemplarse, podemos hablar del plan cero hambre, le llamen, ¿no? De cómo potencializar las actividades productivas desde las comunidades, que nosotros le llamamos en un programa novedoso, traje a la medida, ¿no? Claro. Cómo empezar a potencializar las actividades productivas desde las comunidades, cómo poder aprovechar las capacidades técnicas desde las comunidades, pero cómo también una intervención del Estado empezar a recrear las actividades productivas. Por ejemplo, hay muchas
¿Cómo podemos procesar los alimentos que la gente misma empieza a producir? Podemos hablar de economía campesina. Yo entiendo tan claramente lo que usted me dice y cuesta entender que con una explicación mucho más clara a nivel técnico en estas famosas mesas de diálogo, en presentaciones con aquellos que están a cargo justamente de carteras que entienden perfectamente o que deberían entender perfectamente la realidad del campo, ¿por qué es tan difícil que puedan entenderlo? O sea, tratar de adecuar este modelo justamente a un traje a la medida donde entendamos la realidad geográfica, cultural, social de esa región y adecuarnos justamente a ese modelo. ¿Qué ha sido lo tan difícil de comprender para no echar a andar programas específicos para las realidades de cada uno de estos lugares? ¿Qué ha sido lo complicado? Yo creo que hay una serie de factores. Yo diría que en nuestra experiencia ya de más de 10 años en Plataforma Agraria, hablando con funcionarios, hay muy bajo conocimiento por parte de los funcionarios, que cambian con mucha frecuencia y que por lo tanto llegan sin conocer y se van sin haber conocido. ¿Cuál debería ser el perfil de un ministro de Agricultura o de las personas al menos encargadas de este tipo de programas? Yo creo que debería ser un perfil bastante complejo. Tiene que haber conocimientos agronómicos, pero tiene que haber conocimientos sociológicos, tiene que haber una apertura a entender la economía, no a asumir que lo que se dice en el pensamiento dominante es lo único que es economía en este país. Claro. Hay otras cosas. Entonces, se necesita un funcionario muy abierto. Lo que decía Israel es muy cierto. Un traje a la medida. Un traje a la medida de la realidad y de la estrategia específica en un sector, en un área geográfica de nuestro país, requiere del Estado una apertura permanente a entender y conocer. No asumir que el Estado va a decirle a la unidad campesina o a la familia campesina exactamente qué tiene que hacer. El Estado, sus funcionarios, tienen que estar dispuestos a aprender también de esa unidad de producción campesina. No estandarizar. El Estado tiende a homogenizar. Todos los campesinos son iguales. Y no son iguales todos los campesinos, hacen muy diferentes producciones, depende de la altitud, depende de muchísimas cosas. Ya Israel decía, 15-15-15 es el fertilizante para todos los campesinos, no importa dónde estén. Ese es un ejemplo de homogenización, bueno, un ejemplo sencillo de homogenización. Entendiendo y observando errores, porque hay que decirlo de esta manera, que parecen muy sencillos de comprender y entendemos que, bueno, la apertura está, hay una propuesta a la que vamos a hablar ahorita, desarrollo de economías campesinas. Ustedes trabajaron dentro de Plataforma Agraria con esta propuesta que se debe adecuar indudablemente a la realidad de Sololá. ¿Cómo se suman y qué piensa usted de esta propuesta de economías campesinas que se está haciendo para el desarrollo de las mismas? Mire, para empezar, considero que es la ruta, es el camino a seguir para poder invertir. No podemos hacer ya más inversiones en donde no buscamos... uno es la sostenibilidad organizativa, segundo, la articulación de la familia, tercero, fomentar las capacidades técnicas y productivas desde las comunidades. No podemos seguir invirtiendo solo en actividades asistencialistas, sino más bien cómo podemos convertir en actividades que le permite garantizar el alimento a la familia y que le permita también tecnificar su producción en poder emprender ya actividades de innovación de la economía campesina. Cuando las políticas de gobierno, cuando las políticas de Estado ve al campesino que es un sujeto de producción, que es un sujeto económico y con capacidad de renovar sus técnicas, sus actividades productivas, vamos a hablar entonces de contrarrestar la pobreza, bajar los índices de nutrición y la hambruna también. Bueno, y generar fuentes de empleo, porque cuando automáticamente cuando exacto, lo que logramos es que no se produzca la migración, ¿verdad?, desde estos lugares hacia la capital, esa polarización que tanto daño en definitiva hace a la economía y que puedan ser polos productivos de distintos lugares del país. Pero al fomentar esas actividades productivas con esa lógica de intervención de acuerdo a las capacidades comunitarias, en el marco del programa Traje a la Medida, lo que podemos potencializar, es el alimento y a la vez dinamizar la economía, por ende empieza a generar empleo. Ya desde las comunidades y no vista desde otra óptica donde decir, él nomás puede servir para poder trabajar conmigo, y si hablamos del sistema de trabajo como está en el país, ¿no?, que le dan trabajo a la gente de lunes a jueves o lunes a viernes y no le dan trabajo sábado para no pagar séptimo día. Para empezar, por último, ¿no? Clara, antes de irnos a la pausa, ya empezar a hablar concretamente de la propuesta, falta de voluntad, falta de entendimiento, no alcanza 4 años, mucho desorden. Porque son cosas tan obvias, estandarizar, por ejemplo, la entrega de un fertilizante, entendiendo que las realidades son absolutamente distintas de un punto a otro del país. ¿Cuál es el tema entonces?
El tema para nosotros es metodológico. Nosotros pensamos que realmente hay que aceptar que este es un país complejo, que es mucho más fácil para el Estado hacer políticas de una sola receta para todos. Hay que aceptar la complejidad, ese es el reto, aceptar la complejidad y trabajar realmente con una mente abierta a lo que podemos aprender de la economía campesina. Nosotros pensamos que lo que tú hablabas de la migración, no es que, como a veces se ha criticado, que nosotros querramos mantener al mundo campesino encerrado en sí mismo y que nunca salga de ser campesino. No es eso. Nosotros pensamos que del mundo campesino hay que salir con dignidad y no expulsado a ser un llamado ilegal en otros países, sí, o a los barrios precarios de la ciudad capital. Exactamente. Debe salir con dignidad, porque se ha logrado fortalecer esas economías campesinas. Y el que sale, sale con dignidad. Esa sería, digamos, la imagen objetiva. O no salir, simplemente dignificar la tarea del campesino, por supuesto, como una persona que es fundamental para una realidad, no solo guatemalteca y centroamericana, sino latinoamericana, que tiene una gran dependencia de la producción agrícola. Es simplemente entender esto, es una realidad que no podemos modificar y una estructura que no cambia de la noche a la mañana, y afortunadamente tenemos el territorio y las condiciones climatológicas para decir es un lugar donde la semilla que se tira algo produce. Hacemos una pausa y ya volvemos.